Cuando pensamos en los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, vemos una imagen clara: campos de concentración nazis, cámaras de gas, el Holocausto. Es el mal que conocemos, el mal que fue juzgado en Nuremberg, el mal que Alemania ha pasado 80 años confrontando, enseñando, recordando para que nunca se repita. Pero en el Pacífico, en Asia, ocurrió algo diferente, algo de una escala y brutalidad comparable. 23 millones de civiles asiáticos muertos. Experimentos médicos que hacen parecer a Mengele amateur en comparación. Masacres que duraron semanas. Un sistema de esclavitud sexual industrializado. Y después de la guerra, casi ningún responsable fue juzgado. La mayoría de los perpetradores vivieron vidas largas y respetables. Algunos se convirtieron en líderes empresariales y políticos del Japón de posguerra. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que crímenes de esta magnitud fueran esencialmente perdonados? La respuesta es geopolítica, cínica y profundamente perturbadora. Estados Unidos necesitaba a Japón como aliado contra el comunismo, así que se hizo un trato silencioso: inmunidad por cooperación. Los archivos fueron sellados, los testimonios fueron ignorados, y durante décadas, el mundo simplemente no supo. Esta no es una competencia de sufrimiento. No se trata de determinar quién fue peor, pero es una historia que merece ser contada, porque millones de víctimas merecen ser recordadas, y porque entender cómo la justicia puede ser sacrificada en el altar de la conveniencia política nos dice algo importante sobre el mundo en que vivimos. Nankín, cuando una ciudad se convirtió en infierno. 13 de diciembre de 1937. Las tropas japonesas entran en Nankín, entonces capital de China. Lo que sigue durante las próximas 6 semanas es algo que los propios soldados japoneses documentarían con orgullo en fotografías y diarios, sin comprender o sin importarles que estaban creando evidencia de uno de los peores crímenes de guerra del siglo XX. Las cifras son debatidas por historiadores, pero incluso las estimaciones más conservadoras son devastadoras. Entre 200.000 y 300.000 civiles y prisioneros de guerra asesinados. Decenas de miles de mujeres violadas, muchas asesinadas después. Una ciudad de 600.000 habitantes, reducida a una necrópolis en semanas. John Rabe, empresario alemán y miembro del partido nazi, que estableció una zona de seguridad en Nankín, escribió en su diario el 17 de diciembre: «No puedo creer que soldados de una nación civilizada sean capaces de tales actos. He visto cosas hoy que no puedo escribir sin que mi mano tiemble. Mujeres violadas en las calles frente a sus familias, niños bayoneteados por diversión, hombres usados para práctica de tiro. Y los oficiales japoneses no solo lo permiten, lo alientan. Dicen que están pacificando la ciudad. Esto no es pacificación, es exterminio sistemático. Lo que hace a Nankín particularmente horroroso no es solo la escala, sino la naturaleza de la violencia. No fue un bombardeo donde las víctimas mueren instantáneamente sin ver a sus asesinos. Fue personal, prolongado y frecuentemente diseñado para maximizar el sufrimiento. Había concursos entre oficiales para ver quién podía decapitar más personas con una espada. Estos concursos fueron reportados orgullosamente en periódicos japoneses de la época, presentados como hazañas heroicas. Lee Xiu-jing, una de las pocas sobrevivientes dispuestas a testificar décadas después, describió su experiencia. Tenía 19 años y estaba embarazada de 7 meses. 3 soldados japoneses entraron en el sótano donde me escondía. Me violaron repetidamente. Cuando intenté resistir, me apuñalaron 37 veces con bayonetas. Me dejaron por muerta. Perdí a mi bebé, pero sobreviví. Y pasé el resto de mi vida tratando de que el mundo creyera lo que había sucedido. El doctor Robert Wilson, cirujano estadounidense que permaneció en Nankín operando en el hospital de la universidad,
Escribió a su familia: "No hay palabras en el idioma inglés para describir lo que estoy viendo. Ayer operé a una mujer de 76 años que había sido violada y bayoneteada. Operé a una niña de 8 años con lesiones que no puedo describir en una carta. Trabajo 18, 20 horas al día y solo toco la superficie del sufrimiento. Los japoneses han convertido esta ciudad en un matadero". La pregunta que obsesionaba a los observadores entonces y a los historiadores ahora es: ¿cómo fue posible? ¿Cómo soldados ordinarios se convirtieron en perpetradores de atrocidades masivas? La respuesta está en la cultura militar japonesa de la época, que había deshumanizado completamente a los chinos, presentándolos como inferiores, casi como animales. Estaba en el bushido distorsionado que enseñaba que la rendición era la mayor vergüenza, que la muerte era preferible y, por extensión, que los prisioneros no merecían ningún trato humano. Azuma Shiro, soldado japonés que participó en Nankín y más tarde se convertiría en uno de los pocos veteranos en testimoniar abiertamente sobre los crímenes, explicó la mentalidad. Nos dijeron que los chinos eran menos que humanos, que no sentían dolor como nosotros, que eliminarlos era como limpiar una plaga. Y cuando ves a tus oficiales y camaradas hacer cosas horribles sin consecuencias, algo se rompe dentro de ti. Te vuelves parte de ello. No es excusa, pero así funciona la deshumanización. Nankín fue un ensayo, una prueba de hasta dónde el ejército imperial japonés podía ir sin consecuencias internacionales significativas. Y la respuesta fue: muy lejos. Hubo indignación internacional, sí, condenas verbales, pero no hubo intervención militar, no hubo sanciones paralizantes, no hubo consecuencias reales. La Liga de Naciones protestó débilmente. El mundo observó, se horrorizó y luego miró hacia otro lado. Esta impunidad sentó un precedente. Si Nankín podía suceder sin consecuencias reales, ¿qué más era posible? En los años siguientes, el mundo descubriría la respuesta, y sería aún peor de lo que nadie imaginaba. La Unidad 731, el precio de la impunidad. A 150 kilómetros al sur de Harbin, en la Manchuria ocupada, existía un complejo que oficialmente era una unidad de prevención de epidemias y purificación de agua. En realidad, era el centro de un programa de experimentación humana de una escala e inhumanidad que hace palidecer incluso a los experimentos nazis. Su nombre oficial era Unidad 731, y lo que sucedió allí permanecería oculto durante décadas, no porque los estadounidenses no lo descubrieran, sino porque eligieron activamente enterrarlo. El comandante era Shiro Ishii, un médico militar brillante y completamente desprovisto de cualquier código ético humano. Bajo su dirección, entre 1936 y 1945, al menos 3.000 personas, principalmente prisioneros chinos pero también rusos, mongoles y coreanos, fueron sometidos a experimentos que desafían descripción. Y estas son solo las muertes directamente documentadas. La cifra real probablemente supera las 10.000. ¿Qué tipo de experimentos? Vivisección sin anestesia para observar órganos funcionando. Infectar prisioneros con peste, cólera, ántrax, para estudiar progresión de enfermedades. Congelar extremidades para probar tratamientos de congelación. Inyectar sangre de caballo en humanos para ver qué sucedía. Centrifugar personas vivas. Privar de agua y comida durante semanas para determinar límites de supervivencia. Y pruebas de armas biológicas en poblaciones civiles que mataron a cientos de miles. Las víctimas eran llamadas maruta, troncos de madera. Ni siquiera merecían la dignidad de ser considerados humanos en el lenguaje de sus torturadores. Yoshio Shinozuka, técnico de la Unidad 731 que más tarde testificaría sobre los crímenes, describió la deshumanización.
Nunca usábamos la palabra persona o paciente. Eran maruta, números. Cuando uno moría durante un experimento simplemente traíamos otro. Había suministro constante de prisioneros de las cárceles militares. Algunos eran combatientes capturados. Muchos eran civiles arrestados arbitrariamente. Mujeres embarazadas, niños, ancianos. No importaba. Para nosotros eran solo material experimental. Ken Yuasa, cirujano militar que practicó vivisecciones durante la guerra y pasó décadas después tratando de expiar, explicó cómo personas educadas podían hacer esto. Mi primer experimento fue asistir en una vivisección de un prisionero chino. Todavía puedo ver su cara. Estaba consciente cuando abrimos su abdomen. Los gritos eran horribles. Vomité. Pero después de la tercera o cuarta vez, ya no vomitaba. Te acostumbras. Esa es la cosa aterradora. Los humanos podemos acostumbrarnos a cualquier cosa si la autoridad nos dice que está bien. Si todos a nuestro alrededor lo hacen. Si nos dicen que es por la ciencia, por el imperio, por un bien mayor. Pero lo más perturbador de la Unidad 731 no es solo lo que hicieron durante la guerra. Es lo que sucedió después. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, Ishii ordenó destruir el complejo y ejecutar a todos los prisioneros restantes para eliminar evidencia. Luego huyó con sus datos. Los soviéticos, avanzando a través de Manchuria, capturaron algunos miembros de menor rango de la Unidad 731 y los juzgaron en los juicios de Khabarovsk en 1949. Estos testimonios revelarían al mundo los horrores de lo que había ocurrido. Pero Occidente descartó los juicios como propaganda soviética, no porque la evidencia no fuera convincente, sino porque era conveniente no creer, porque Estados Unidos había hecho un trato. El general Douglas MacArthur, supervisando la ocupación de Japón, otorgó inmunidad completa a Ishii y sus principales colaboradores a cambio de sus datos experimentales. Estados Unidos quería esos datos para su propio programa de armas biológicas. Era información que no podría obtenerse éticamente. Pero Japón ya había hecho el trabajo sucio. ¿Por qué desperdiciar esos datos por algo tan abstracto como justicia? Así, Ishii vivió libremente en Japón hasta su muerte natural en 1959. Muchos de sus colaboradores se convirtieron en destacados médicos, profesores universitarios, ejecutivos de compañías farmacéuticas. Sus crímenes nunca fueron mencionados en Japón. Las víctimas nunca recibieron reconocimiento oficial, y los datos obtenidos a través de tortura sistemática se integraron silenciosamente en la investigación médica occidental. Hal Gold, periodista estadounidense que investigó extensamente la Unidad 731, resumió la traición. Estados Unidos sacrificó la justicia por conveniencia científica y estratégica, y al hacerlo, envió un mensaje claro. Si tienes información valiosa, tus crímenes pueden ser perdonados, no importa cuán monstruosos sean. Es una de las manchas más oscuras en la historia de la posguerra estadounidense, y permanece en gran medida desconocida porque es profundamente vergonzosa para todos los involucrados. La Unidad 731 representa algo más allá de la crueldad individual de Ishii o sus colaboradores. Representa un sistema que permitió que esto sucediera, que lo ocultó y que nunca responsabilizó a los perpetradores. Y ese sistema de impunidad sentaría el patrón para cómo otros crímenes de guerra japoneses serían tratados en la posguerra. Las mujeres de confort. Esclavitud sexual industrializada. Entre 1932 y 1945, el ejército imperial japonés estableció un sistema que llamó eufemísticamente estaciones de confort. En realidad, era un programa de esclavitud sexual industrializado que victimizó a entre 50.000 y 200.000 mujeres, principalmente de Corea, China,
Filipinas e Indonesia. No eran prostitutas, como Japón afirmaría durante décadas. Eran esclavas sexuales, muchas secuestradas cuando eran adolescentes o incluso niñas. El sistema era burocrático y eficiente. El ejército establecía las estaciones, reclutaba o secuestraba a las mujeres, las transportaba, las mantenía cautivas y regulaba su uso por los soldados. Había cuotas, horarios y regulaciones. Era esclavitud sexual como política militar oficial. Kim Hak-sun, una de las primeras sobrevivientes en romper décadas de silencio en 1991, describió su experiencia. Tenía 17 años cuando me prometieron trabajo en una fábrica. En cambio, me llevaron a una estación de confort en China. Cada día, 30, 40 soldados, a veces más. No éramos humanas para ellos, éramos objetos. Cuando quedabas embarazada, te forzaban a abortar o te mataban. Cuando enfermabas, te reemplazaban. Muchas de mis compañeras murieron allí. Las que sobrevivimos cargamos esa vergüenza durante 50 años antes de atrevernos a hablar. Lo que hace esto particularmente perturbador no es solo lo que sucedió durante la guerra, sino la respuesta de posguerra. Japón negó oficialmente el sistema durante décadas. Cuando finalmente admitió su existencia en los años 90 bajo presión internacional abrumadora, lo minimizó, afirmando que las mujeres eran voluntarias, que eran prostitutas ordinarias, que no había coerción sistemática. Los libros de texto japoneses lo mencionan apenas o no lo mencionan en absoluto. Los políticos japoneses que expresan remordimiento son atacados por nacionalistas. Las sobrevivientes que testifican son llamadas mentirosas. Y cuando estas ancianas, ahora en sus 80 y 90 años, demandan compensación, los tribunales japoneses rechazan sus casos en tecnicismos legales. Yoshimi Yoshiaki, historiador japonés que descubrió documentos gubernamentales probando la participación oficial en el sistema, enfrenta amenazas constantes por su trabajo. La evidencia es abrumadora. Tenemos documentos oficiales. Tenemos testimonios de víctimas de múltiples países con detalles consistentes. Tenemos testimonios de perpetradores. Pero en Japón, decir la verdad sobre esto te convierte en anti-japonés. Es una sociedad que ha elegido el orgullo nacional sobre la verdad histórica. Las mujeres de confort representan algo fundamental sobre cómo Japón ha manejado su pasado. No es simplemente negación. Es negación activa, agresiva y continua. Y cada año que pasa sin reconocimiento completo, sin compensación adecuada, sin educación honesta, es otro año de victimización para las sobrevivientes que todavía viven, esperando justicia que probablemente nunca llegará. El precio del silencio. La pregunta que conecta Nankín, la Unidad 731, las mujeres de confort y docenas de otras atrocidades es simple. ¿Por qué no hubo un Nuremberg para Asia? ¿Por qué los principales responsables nunca fueron juzgados o fueron absueltos en juicios superficiales? La respuesta es geopolítica brutal. En 1945, mientras los juicios de Nuremberg procesaban meticulosamente a líderes nazis, la Guerra Fría ya estaba comenzando. Estados Unidos necesitaba a Japón como bastión contra el comunismo en Asia. China se estaba convirtiendo en comunista. Corea sería dividida. No era momento para debilitar al gobierno japonés con juicios exhaustivos que expondrían a demasiados líderes empresariales y políticos como criminales de guerra. El emperador Hirohito, bajo cuyo reinado todo esto ocurrió, nunca fue tocado. MacArthur decidió que mantenerlo era esencial para la estabilidad. Así que se construyó una narrativa donde el emperador fue engañado por militaristas malvados. Los juicios de Tokio procesaron a algunos líderes militares, pero fueron selectivos y superficiales comparados con Nuremberg. Alemania fue forzada a confrontar sus crímenes exhaustivamente. Pagó reparaciones.
Enseña el Holocausto obligatoriamente. Los líderes alemanes se arrodillan en monumentos a las víctimas. Decir «el Holocausto no sucedió» es crimen en Alemania. Japón nunca enfrentó este tipo de rendición de cuentas. Y la diferencia en cómo estas dos sociedades procesan su pasado es dramática. Frank Gibney, periodista estadounidense que cubrió Asia de posguerra, lo resumió. Alemania tuvo Nuremberg, desnazificación y décadas de autorreflexión forzada. Japón tuvo una ocupación que deliberadamente evitó hurgar demasiado profundo porque necesitábamos un aliado funcional. El resultado es que generaciones de japoneses crecieron sin saber realmente lo que su país hizo. No es su culpa individual, pero es una tragedia colectiva. ¿Superaron a los nazis? Es la pregunta equivocada. Ambos perpetraron monstruosidades incomprensibles. La diferencia no está en la crueldad, sino en la justicia. Una fue juzgada exhaustivamente, la otra recibió impunidad. Y esa diferencia resuena hasta hoy, en cada sobreviviente que murió sin reconocimiento, en cada familia que nunca recibió respuestas, en cada sociedad que nunca aprendió completamente sus propias lecciones históricas. La historia nos enseña que la justicia importa no solo para las víctimas, sino para prevenir futuros crímenes. Cuando los perpetradores enfrentan consecuencias, envía un mensaje. Cuando reciben impunidad, envía otro. Y el mensaje enviado en 1945 sobre los crímenes japoneses fue claro. Si eres geopolíticamente útil, tus crímenes pueden ser perdonados. Es una lección peligrosa, y todavía estamos viviendo con sus consecuencias.